que han desafiado también las circunstancias para estar con nosotros en esta hora. Y ahora, Señor, en una forma muy especial rogamos por todos aquellos habitantes de San Diego, California. Usted sabe la situación que en esta hora está ocurriendo en aquel lugar. Usted es el Dios Todopoderoso. Rogamos, Señor, que envíe millones de ángeles para cuidar y proteger las familias de ese lugar. Pero rogamos más, Padre Santo, que usted pueda enviar nubes cargadas de agua para que toda aquella zona sea llena con ese precioso líquido. Padre, que esa situación sea sofocada y controlada lo más pronto posible, antes que sufran más sus hijos y aquellos que todavía no le conocen. Sabemos que usted oye las oraciones de sus hijos, Señor, y hacemos estas peticiones no por méritos propios, pero lo hacemos por su gracia, por su misericordia, por su amor. Lo hacemos en el nombre santo de Jesús. Amén, Señor. Amén. En el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 13, estudiamos la primera de las parábolas de Jesús. Hablamos de la parábola del sembrador. Ayer estuvimos tocando otra parábola. ¿Se acuerdan qué parábola tocamos ayer? La parábola del tesoro escondido. Y pasamos una interesante noche. Es bueno saber que en todo este circuito de parábolas se desarrollan 7 parábolas. Solo tenemos 2 semanas para trabajar con las parábolas. Y por eso tendremos que hacer alguna selección de 14 parábolas solamente, cuando se pudieran estudiar muchas más. Vamos a trabajar con 14 de estas 40, 52 parábolas, según dicen algunos diferentes exégetas. Hoy queremos trabajar con una de las parábolas que están en este circuito, otra parábola más. Y está en el capítulo número 13, San Mateo capítulo 13, es una parábola muy llamativa, se parece mucho a la parábola del sembrador, donde el Señor Jesús la dicta, la refiere, la presenta, y la gente no entendió. Y entonces los discípulos le preguntan qué es lo que pasa en esa parábola, y Él la explica. Capítulo número 13, versículo 24 y siguientes. Allí está la famosa parábola del trigo y la cizaña. Es curioso, pero casi siempre los que se llaman cristianos que estudian esa parábola piensan que fulano, fulana y fulano son cizaña. Y siempre se miran como trigo. Qué bueno, ¿eh? Vamos a ver esta noche qué es lo que la parábola enseña. Capítulo 13, versículo 24. Dice la Biblia: les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. ¿Qué sembró el hombre? Buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo, y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña, ¿qué cosa? Arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero, ¿qué cosa? Recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. ¿Recoger el trigo en qué cosa? En mi granero. ¿Está interesante la parábola? ¿Podemos estar en pie y orar otra vez? ¿Sí? Apaga la lámpara. Querido Padre Celestial, estamos muy agradecidos por su presencia en nuestro medio. Nuevamente estamos orando y pidiendo su dirección y bendición, y ahora lo hacemos, Padre Santo, pidiendo en forma muy especial que su Espíritu Santo nos hable este día, que pueda a través de su palabra enseñarnos y mostrarnos su verdad, y que todo lo que hagamos sea para la gloria y la honra de su nombre.
Entregamos nuestra vida en su mano santa, Señor. Diríjanos y guíenos, y haga con nosotros y en nosotros conforme a su voluntad. Se lo pedimos y agradecemos, Señor, en el nombre santo y bendito de Jesús. Amén. Cuando el Señor Jesús termina la parábola, así quedó. Así mismo como quedó la parábola del sembrador. Así quedó. Y al quedar así, los discípulos se quedan pensando, bueno, ¿y esto qué significa? ¿Y cuál es el significado de esta parábola? ¿Y qué es lo que el Señor nos quiere decir? Es bueno recordar en el capítulo 13, el versículo 35, lo que el Señor advirtió, lo que dice el evangelista Mateo. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas, como dice, escondidas, ¿desde cuándo? Desde la fundación del mundo. ¿Qué es lo que está escondido en la parábola? ¿Qué es lo que hay que descubrir? ¿Qué es lo que significa el campo? ¿Qué es lo que significa la semilla? ¿Por qué aquí hay semilla mala y semilla buena? ¿Quién es el que siembra? ¿Y cuál es el valor de todo esto que aquí aparece en la parábola? Ustedes pueden decir, bueno, a usted se le va a hacer muy fácil decirnos lo que a usted le parece. Y ese no es el secreto de la parábola. Capítulo 13, versículo 36. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos, le dijeron, ¿qué cosa le dijeron? Explícanos la parábola de la cizaña del campo. No la entendimos, no entendemos. ¿Verdad, queridos, que tenemos que estudiar esto para entenderlo? ¿Sí o no? ¿Por qué los discípulos no le preguntaron en público? ¿Por qué no levantaron la mano en público y le dijeron, hey Señor, explícanos, que no entendemos? Versículo 11, capítulo 13. ¿Por qué no le preguntaron en público? Dice el versículo 11, él les respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. ¿Por qué a ellos no y a los discípulos sí? ¿Recuerdan cuando estudiamos la palabra misterio? ¿Se acuerdan que decíamos que misterio es algo que debe ser dado a conocer? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Se acuerdan que Pablo decía que él conocía el misterio, que a él se le fue revelado? ¿Sí o no? Efesios capítulo 3, ya eso lo estudiamos. ¿Recuerdan que Pablo decía que ese misterio es el evangelio de la salvación? ¿Recuerda que Pablo decía que el misterio le fue revelado a los profetas y a los apóstoles por el Espíritu Santo? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Sí o no? Primera de Pedro capítulo 1, versículo 10 al 12. La Biblia es apasionante. ¿Qué significa eso? Que mientras más la estudia y la entiende, más deseo de seguir estudiándola te da. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 10 al 12. Dice el versículo 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Y sigue diciendo, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos, ¿qué dice ahora? Se les reveló, ¿a quiénes? A los profetas, ¿y a quiénes más también? Y a los apóstoles. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. ¿Y qué dice ahora? Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. ¿Qué significa que anhelan mirar los ángeles? Significan que anhelan entender los ángeles. Significan que anhelan comprender los ángeles. Significa que aún los ángeles necesitan estudiar esas cosas. Cuando el Señor Jesús viene a la tierra, usa el método más sencillo, el método más apropiado, el método más útil para dar a conocer verdades tan profundas que a simple vista no tienen mucha razón de ser. Pero cuando usted se detiene a estudiarla, queda espantado, si se quiere decir, queda asombrado de la profundidad de lo que Cristo quiso decir. La parábola del trigo y la cizaña es leída por millones y muchos creen que ya la entendieron. Pero cuando uno la estudia detenidamente, descubre cosas que uno dice, pero Dios mío, ¿están listos para que la estudiemos? ¿Seguro? Regla número 1, no piense que el vecino que tiene al lado es la cizaña. Y regla número 2, no piense que usted es la cizaña.
Si entra a la parábola con ese pensamiento, le va a ayudar bastante. No sea juez, sino que sea usted también parte del público que oyó la parábola. Ahora Jesús la va a explicar, no al público, se la va a explicar a los apóstoles. ¿Por qué a los apóstoles sí, al público no? Porque los apóstoles están empeñados en entender y conocer la parábola. Porque han tomado tiempo para preguntarle a Jesús. Porque han dedicado su vida a Jesús. Porque se han entregado a Jesús. Porque han aceptado lo que Jesús dice. Por eso a ellos es dado entender los misterios y a los otros no. Si a pesar de la lluvia y el frío usted no viene esta noche, no iba a entender esto, ¿cierto o falso?